Conocí Barranquilla guiado por Licinio, el chofer que no me desamparó en ningún momento y que me enseñó a saludar, a despedirme y a dar las gracias. Desconocer el idioma es peor que ser huérfano de padre y madre. Es habitar el país de la incertidumbre. Es intentar adivinar los gestos y las miradas para darles sentido a los sonidos que no encuentran eco en la memoria. Por Licinio supe que Barranquilla era una ciudad importante y que Puerto Colombia era el principal puerto del país y uno de los más grandes del mundo, inaugurado hacía años con bendición religiosa y la música del vals sobre las olas. Vamos a este nuevo encuentro en las partes de la lengua, hoy con una persona que seguramente muchos y muchas de ustedes ya han visto, habrán leído y también la habrán recorrido en escenarios del libro, como la Fiesta del Libro, aquí en la ciudad de Medellín. Ella es Lucía Donadío y justamente el fragmento que acabamos de leer corresponde a su novela más reciente, Adiós al mar del destierro. Lucía, es un placer que hayas aceptado esta entrevista con nosotros. Hola Claudia, muchas gracias por invitarme. Estamos muy felices de tenerte aquí y quiero para empezar proponerte algo. Y es que para situar en contexto a la audiencia que está con nosotros, hagas una sinopsis, algo muy cortico, de Adiós al mar del destierro. Bueno, Adiós al mar del destierro es una novela sobre los emigrantes, concretamente emigrantes italianos. Es una novela de varias generaciones, hay más o menos 3, 4 generaciones que se perfilan en el tiempo. Los personajes hablan en primera persona y narran sus vidas, sus historias, sus amores, sus desamores, sus destierros, que es una parte pues muy significativa en la novela. Hay hombres, mujeres, niños, abuelos, tíos, es decir, una familia que entreteje sus voces a lo largo de alrededor de 2 siglos. Para hacer esta entrevista he releído, porque ya la he leído en otras oportunidades que hemos hablado, Adiós al mar del destierro, y he pensado mucho en esta oportunidad en don Fausto Donadío, tu padre, que falleció lamentablemente hace 3 años, y pues es inevitable hacer la relación con Bruno Cataneo, que es uno de los personajes esenciales de esta novela. Quiero preguntarte entonces, Lucía, ¿qué tanto te inspiró la figura de tu padre para escribir Adiós al mar del destierro? Indudablemente Bruno está inspirado en mi padre, pero cuando uno construye un personaje literario siempre cambia. Uno no puede como reconstruir a partir de alguien de la vida real solamente lo que el otro fue, porque pues la escritura está llena de fantasía, de otros asuntos que uno explora con la misma escritura y que hace que los personajes cambien. Entonces, pues sí está inspirado en mi padre, pero no es mi padre, es Bruno Cataneo. Ok. Ahora, esta es una novela que tiene rastros de muchas cosas. Allí está tu infancia, muchas memorias, algo de tus hermanos. Ahora, quisiera detenerme en la palabra memoria, porque me parece importante saber para ti qué tanto peso tiene y qué tan difícil es apelar a la memoria cuando uno también quiere escribir un relato, así sea de ficción, que tiene tanto que ver con el autor. Bueno, yo creo que yo siempre he tenido muy buena memoria. Tengo una capacidad de recordar muchas cosas muy antiguas y muchos detalles. Y yo creo que esa capacidad de memoria, digamos, nutre muchas de las cosas que escribo porque son como recuerdos que quedan grabados de alguna manera, aunque uno siempre se pregunta si eso que uno recuerda sucedió tal cual o es la imaginación de nuevo que va construyendo, tejiendo unos hilos que no son exactos a lo que sucedió,
pero la memoria para mí sí es muy importante y muchas veces es como el abrebocas que me jalona en la escritura, un recuerdo, una escena, un olor, una palabra, colores, objetos. Entonces, sí, la memoria está muy, muy presente. ¿Apelas a alguien para afinar detalles de la memoria o acudes solamente a lo que tu mente es capaz de recordar? No, generalmente solamente lo que yo construyo o reconstruyo, porque pues de vez en cuando he preguntado alguna cosa a alguien o he buscado algún dato, pero generalmente yo no soy fiel, digamos, no pretendo ser fiel Ok. a una historia, seguirla, sino al contrario, buscar el hilo que me lleve a construir esa historia que quiero contar y que a veces no conozco del todo. Bien. Bueno, Adiós al mar del destierro es una novela que está narrada en distintas voces. Una es la de Bruno, de quien hablamos hace unos segundos, y las otras voces son de tres mujeres: María Aurora, Isabel y Julia. Me gustaría que le contaras a esta audiencia dónde nacen estas mujeres para tu creación narrativa. Bueno, a ver, inicialmente yo pensé que la novela, que el único personaje que iba a contar la historia en primera persona iba a ser Bruno. Eso era lo que yo pensé al principio y eso se fue desviando y de pronto apareció la madre de Bruno, que es María Aurora, y yo sentí como que ella estaba hablando o me estaba hablando. En la escritura le pasa a uno eso, que uno de pronto escucha como una voz, como alguien que habla por uno y que no es uno. Y bueno, en ese proceso de escribir, yo escribo a mano y digo que la mano me la llevan otros porque a veces no sé ni lo que escribo, sino después cuando releo. Entonces apareció María Aurora, que es la madre de Bruno. Luego aparece Isabela, que es la esposa de Bruno. Y luego aparece Julia, que es la hija, bueno, de Isabela y Bruno. Entonces yo creo que eso se fue dando, pues de pronto lo que sucedió fue que en lugar de que Bruno contara, ellas contaron también una parte de la historia y una parte muy significativa porque eran las vidas de ellas y también la vida de Bruno, pero vista desde las mujeres. Entonces, eso se fue armando, pues, Claudia, a lo largo de muchos años y de una 20, ¿no? manera. Sí, Más o claro menos. que yo hice muchas versiones del libro. Al principio, pues, no era como resultó ser, pero sí, yo me demoré mucho. Yo no corro cuando escribo, yo soy paciente. Eso sí me lo ha enseñado la escritura y la lectura, que hay que ir despacio en estos procesos porque corriendo uno no alcanza, pues, o por lo menos yo, puede que haya otras personas que sí, no hay método, que uno diga este es el método a seguir. No, Y es cada que forzar cual. la creatividad también es muy No, no, complejo. es Yo muy creo que es difícil. imposible. Sí, y uno a veces necesita vivir ciertos asuntos de la vida también para poder escribir. Entonces yo fui dejando que el libro se fuera haciendo el tiempo que necesitó, que fue largo, pero Hablemos ahora de algo que también está presente en esta novela y es, bueno, lo que yo creo que son los desencuentros por la falta de comunicación y lo que yo también entiendo como una especie de cárcel que vivían las mujeres que están en la novela porque tenían que estar sometidas a las decisiones o de sus padres o de sus esposos. Háblanos un poquito de esos dos elementos en la novela. bueno, yo creo que hay un primer desencuentro muy grande y es que Bruno es un inmigrante que llega a Colombia solo y que espera encontrar en otra familia italiana, como es la familia de Isabela o de ancestros italianos, pues algo similar a su historia. Y resulta que encuentra una familia que ya digamos que ha cambiado mucho. Una familia donde ya no hablan, donde no se habla el italiano, donde hay muchas costumbres que se han perdido. Entonces, ahí hay un primer desencuentro, pero el amor entre él e Isabela hace que él pues, sueñe
que va a construir una familia hermosa, armoniosa, feliz, bueno. Y yo creo que ahí vienen los primeros desencuentros con el idioma, con los sueños de cada uno, con lo que cada uno siente, porque es que Bruno es un joven pobre que llega a América, a hacer la América, mientras Isabela es una mujer de una familia rica, que, pues, que está acostumbrada a ese prestigio, a una caridad a ese encierro que se encierra en la caridad mucho. Las mujeres de la novela viven encerradas como en el temor religioso, en la caridad, en el miedo, y ahí hay en el silencio. En ese silencio, sí, no hay palabras que intenten superar el desencuentro. Entonces yo creo que ahí empieza, y el idioma mismo, porque Bruno sueña con hablar en italiano, con tener unos hijos que hablen italiano, otra familia que no es la que va creciendo en ese hogar. Entonces, yo creo que la parte más fuerte es realmente esa, el desencuentro a nivel pues, de lo que cada uno busca en la vida. Bruno quiere ser un comerciante exitoso, conseguir dinero, y las mujeres lo que quieren es regalar el dinero, ayudar a los pobres, pues como un asunto muy, muy diferente, dos extremos. Entonces yo creo que eso hace que haya ese desamor que uno empieza a sentir muy rápidamente. La luna de miel no dura ni 2 días. No, horrible, sí, muy duro. Ahora hablemos del mar, que es una palabra clave tanto en el título como en lo que ocurre en la novela. Y es porque el mar veo yo que es despedida y que es encuentro. Son las aguas inmensas de ese mar que cruza en un sentido y en otro Bruno para dejar atrás algunas vidas y construir otras. ¿Lo ves así? Sí, sí, el mar definitivamente, sobre todo al comienzo, significa para Bruno, pues por un lado la ilusión de América. El mar lo trae, pero rápidamente él se da cuenta que la distancia que hay entre América e Italia es enorme, y que el sueño que él tenía de encontrarse con los rascacielos, el dinero... Claro, porque iba para Estados Unidos, porque iba ¿no? para la otra América, eso no... Y llega a Puerto Colombia. Llega a Puerto Colombia a encontrar polvo por todo, sí, el polvo de las carreteras, los techos de paja, la pobreza. Entonces es terrible. Entonces ese mar ahí es una distancia enorme. Yo creo que el libro al final cambia ese sentido del mar como distancia, y de ahí viene el título, Adiós al mar del destierro, porque ya no es más el mar del destierro, sino tal vez es el mar que acerca a esas dos patrias, que las junta en lugar de separarlas. Pero para Bruno tal vez fue toda una vida vivir ese proceso de sentir esa distancia, hasta sentir que ya no era el mar del destierro, sino que era tal vez el mar que unía sus dos patrias, y que eso también era posible. Yo siento que esta es una novela de amor, sí, pero también creo que hay mucho desamor. Es más, yo pensaría, me corrige si estoy equivocada, que pesa más el desamor que el amor en el relato, en general, con los protagonistas. ¿Cómo lo sientes tú? Sí, yo creo que pesa más el desamor, porque es ese desamor de los desencuentros, ese desamor que hace imposible como acercarse al otro, saber qué pasa. Yo creo que es que los seres humanos somos muy complejos, y a veces en esa complejidad, ¿quién es el otro? ¿Quién es ese extranjero que puede ser el extranjero que duerme con uno, pero que uno no lo conoce? Hay tantas facetas que tenemos, y a veces estamos huyendo de ese otro porque no lo podemos descifrar. Yo creo que intentar conocer al otro es una tarea difícil para todo ser humano, y a veces es imposible. Entonces yo creo que ahí ese es como el drama que atraviesa eso,
porque no estamos hablando de seres malos, criminales, pues porque a veces hay ese tipo de situaciones que hacen pues muy dramático. Aquí es el drama entre lo cotidiano normal, digamos, en una vida más o menos normal, y es el drama del desencuentro, pues feroz. Sí, muy doloroso, además, muy duro. Sí, sí. Lucía, en un par de respuestas hablabas sobre la palabra, sobre el idioma y también hablábamos sobre los silencios. Me quedé pensando en eso porque quiero preguntarte, en tu mundo, esto es un poco contradictorio, hay mucho silencio en nuestra sociedad sobre distintos temas, hay mucho silencio en tu novela. Bruno, por ejemplo, el protagonista, aprende a hablar finalmente el idioma, pero igual es como si no se encontrara en los idiomas, con su esposa, con el entorno en el que se mueve. ¿Por qué es importante el idioma? Háblanos de eso, de la palabra, para ti como escritora. Bueno, yo creo que yo desde niña sentí una fascinación por las palabras y una necesidad de las palabras como una manera de verdad de acercarme al otro. Porque yo creo que uno, lo primero que aprende es el lenguaje de los gestos. Y el lenguaje de los gestos es precioso y es muy significativo. Pero los gestos, también el idioma, son ambiguos, ¿cierto? Claro. Y el idioma también tiene esa ambigüedad, entonces... Y es que podemos hablar, a eso voy como con lo contradictorio, es que Sí. podemos comunicarnos, pero a veces simplemente no nos comunicamos. Sí, sí. Por eso lo pregunto. Yo creo que eso sucede mucho, pues sobre todo, yo pienso que sucede más en el habla, cuando hablamos, que a veces hay más desencuentros, porque yo creo que en la escritura, pues la escritura y la lectura tienen dos ventajas para mí enormes. Una es que cuando uno escribe, uno puede reescribir, pulir, organizar, mejorar una frase. Cuando tú hablas, pues uno remienda la frase un poquito si hay alguna palabra que no cuadra mucho, ¿cierto? Pero uno no construye de la misma manera el lenguaje escrito. El lenguaje escrito tiene... Yo creo que uno cuando escribe puede decir cosas que no se pueden decir hablando. Y esa es una gran ventaja, porque hay más, no sé, más claridad, más el hecho de que no hay otro que está ahí. Normalmente uno le habla al otro, ¿cierto? Sí. En cambio, cuando tú escribes, pues sí le hablas al otro. De alguna manera uno siempre quiere llegar a algún otro, no sabe quién, pero es distinto, hay más silencio, más calma. Y lo que sucede también cuando el lector lee, es que también el lector lee a su ritmo, interpreta. Entonces yo creo que el encuentro, pues para mí el encuentro más grande a veces entre dos seres humanos se da a través de la escritura. Sí. Y la lectura, obviamente. Pues. Claro, claro que sí. Voy a cerrar el tema de la novela con una pregunta que está relacionada con un reloj muy viejo que tú citas allí en uno de los fragmentos de Adiós al mar del destierro. Fue de un hombre que fue militar y que sobrevivió a la derrota de Napoleón en Rusia. Ese reloj, pasados los años, luego lo empeña el papá de Bruno, del protagonista, para que él pueda venirse para Colombia. Se pierde ese objeto para ganar en otro sentido, digamos, ¿cierto? Sí. Entonces, me gustaría preguntarte, Lucía, a propósito de eso, si hay algún objeto en tu vida que esté atado a la memoria de tus antepasados. Muchos, incluso hay un reloj parecido a ese. ¿También? Sí. Parecido, no es ese reloj, pero yo sí tengo el reloj que era, el reloj de bolsillo que era de mi abuelo, del padre de mi padre, que bueno, que heredé de mi padre hace mucho tiempo. Es un reloj de bolsillo divino, es como de oro naranjadito. Ajá. Y tiene algunas letras, florecitas, es un reloj hermoso. Y tengo otros objetos antiguos. Mi padre cada vez que iba a Italia se traía alguna cosita de la casa de los padres de él. Ay, mamá, yo me quiero llevar esto. Entonces se traía cofrecitos, cafeteritas, bueno, cosas como que eran antiguas y que para él significaban mucho.
fotos, las fotos que él tenía en su habitación, muy antiguas. Fotos. Tengo un mantel que bordó mi abuela en 1913 cuando se casó. Todavía existe y está en buen estado. Eso es increíble. Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de la poesía, porque para quienes están viendo este programa es importante decir que tú, además de haber escrito esta bella novela, también has escrito poesía. Y pues Lucía, desde que yo te conozco, cuando pienso en ti, pienso en poesía. Siento, percibo que es lo que más lees, lo que también escribes y te conecta como con muchas emociones muy profundas. No sé, de alguna manera lo resumiría pensando que es el género literario que más te conmueve. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿por qué es imprescindible la poesía en tu vida? Bueno, yo siento que la poesía es como un lenguaje sublime, sí, la poesía me llega muchísimo, por ejemplo, yo en mi escritorio tengo todos los libros de poesía preferidos, las novelas y los otros libros los tengo en otro lado, pero en el escritorio cercano a donde escribo tengo la poesía. Yo creo que la poesía es una forma de oración, entonces lo conecta a uno como con el universo, con lo espiritual, y bueno, al mismo tiempo es la belleza del lenguaje, la hondura, ese juego de palabras que da la poesía. Entonces yo sí siento que para mí es muy, muy importante la poesía. Hagamos de cuenta que vamos a tomar una foto de ese escritorio que acabas de mencionar, donde están esos libros de poesía. Recreemos para este público ese escenario, es decir, pintémosles esa foto para que se la puedan imaginar. ¿De los libros de poesía? Sí. Bueno, a ver, el primero que hay a este lado, hasta me acuerdo, es uno de Emily Dickinson. Ajá. ¿El que publicaron ustedes? No, no. Es de la Universidad de Antioquia, es una edición muy antigua en traducción de José Manuel Arango. Okay. Luego, bueno, no, ya el otro orden sí no me lo sé, pero vienen de los grandes a los chiquitos. Está Octavio Paz, está, a ver, Gabriela Mistral, García Lorca, Luis Cernuda, a ver, se me perdieron las mujeres. Ay, no, se me fueron, ahorita vuelven, No importa. Ahora te las digo. Está bien, pero con eso podemos reconstruir una foto, está muy bien. Si alguien te dice, Lucía, no puedo con la poesía, me aburre horriblemente, no logro encontrarle la gracia, ¿qué le recomendarías hacer para entrar en ese mundo? Yo creo que es que cuando uno lee poesía no tiene que entender, y muchas veces lo que le pasa a la gente cuando lee poesía es que no entienden y quieren entender con la razón, como si estuvieran leyendo bueno, prosa o algo más claro, entonces se pierden, pero es que uno no tiene que entender la poesía, hay que sentirla, no entenderla, y en general la literatura, porque la poesía juega con las palabras, hace construcciones muy, muy diferentes al lenguaje de la realidad. En los talleres me pasaba mucho eso, gente que me decía, porque yo dicté talleres durante mucho tiempo, no es que yo no entiendo ese poema qué es lo que está diciendo. Y cuando tú les quitas esa tarea, ese deber ser de entender qué dice la poesía, no hay que entender, ¿no? Simplemente sentirla, escuchar, porque la poesía también tiene una música. Entonces ahí ya se va bajando un poquito como esa expectativa de entender lo que no tiene, es decir, hay poemas que narran pequeñas historias y que de pronto son más claros y se pueden entender, pero en general la poesía no es narrativa, es más de sensaciones, de atmósferas, de sentimientos, explora como otras realidades. Entonces yo creo que no hay que entenderla, simplemente no asustarse, como frente a eso
que uno dice, ¿esto qué es? No, intentar seguir como leyendo y ver qué le llega, llegar a algún poema que le hable a ese lector. O puede que no todo el mundo tiene que leer poesía tampoco, pues yo sí creo que es muy bello e importante, pero somos muy distintos todos. Ahora cambiamos de tema porque quisiera que habláramos de Sílaba, que es la editorial que tú también creaste, que está aquí en Medellín. Y quisiera aprovechar esta entrevista, Lucía, para que le contaras a quienes nos están viendo qué es lo que hace Sílaba y qué es lo que le ofrece al público. Bueno, Sílaba es una editorial independiente que va a cumplir ahora en septiembre 13 años. Nosotros, ¿qué hacemos? Publicamos libros. ¿Qué tipo de libros? Pues básicamente literatura, en cuento, novela, poesía, ensayo, pero también tenemos una colección de periodismo muy significativa. Tenemos una colección académica, una colección infantil, es decir, otras colecciones pequeñas como de otros géneros. ¿Qué hacemos nosotros? Pues publicar libros que básicamente nos interesen o nos gusten. Yo creo que algo que caracteriza pues como el oficio editorial es que cada editor tiene unos intereses, unos gustos, y uno va buscando libros que le gusten y que de alguna manera construyan como un catálogo, porque uno se va dando cuenta que digamos las novelas que nosotros hemos publicado tienen ciertas afinidades entre ellas, y eso va haciendo uno como editor, pues, o como editores que somos, publicar libros. Tenemos muchos autores colombianos, pues la mayoría, porque nos interesa abrirles el espacio a muchos colombianos que no tienen donde publicar, colombianos y colombianas, pues yo no acostumbro decir colombianas, pero obviamente las incluyo siempre, y pues soy mujer y pensamos mucho en las mujeres. Entonces, publicamos libros de autores reconocidos y también de autores jóvenes. Hemos publicado muchos primeros libros de muchas autoras. Quiero aprovechar que este es el semestre de ferias del libro, fiesta del libro también en Medellín, para que nos cuentes rápidamente cuáles son los lanzamientos que tiene Sílaba de autores este semestre. Para la fiesta del libro vamos a tener, tenemos un libro que es un libro que quiero mucho, que es un libro de Juan Mosquera Restrepo, que se llama Estaba en llamas cuando me acosté. Es un libro de poemas y de algunos textos narrativos cortos al final. Es un libro bien gordito, tiene como 300 páginas, y pues yo creo que es una selección de la poesía de Juan. Él escribe hace muchísimo tiempo, no sé qué tanto logramos abarcar, pero es un libro muy bello porque Juan tiene una voz poética que por un lado narra mucho lo que sucede en el país y en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo tiene esa mirada íntima del que cuenta o del que habla del amor, de la soledad, del desamor, de tantos dramas humanos. Entonces me parece que ese libro es precioso. Ese lo vamos a presentar en la fiesta del libro. Tenemos una novela de Ana Cristina Vélez, que es de amores y desamores, y se llama Casi de piedra. Ah, qué lindo. Sí, es un título muy poético. Tenemos un libro de ensayos cortos sobre literatura de Carlos Fajardo Fajardo. Carlos es un poeta y ensayista, vive en Bogotá, pero es del Valle, creo, o vive en el Valle, bueno, no recuerdo. Vamos a presentar también Ciudades sin miedo, que es un libro que salió hace ya algunos meses, pero queremos presentarlo de nuevo porque es un libro que habla del drama de los jóvenes en las comunas y qué pasa, qué oportunidades tienen. Entonces es un libro lleno de testimonios, investigación, y bueno, yo creo que eso es... y vamos a presentar tal vez a las 5 el libro de poemas de Mónica Quintero, que también es novedad reciente más o menos. Quiero despedir esta entrevista con tu voz leyendo un poema escrito por ti. Me voy a poner las gafas porque si no...
Dale. Uy. Bueno, este poema es en memoria de Camilo, mi hijo, y se llama Duelo. Quiero prestarte mis ojos para que veas hacia afuera y pedirte prestados los tuyos para mirar hacia adentro. Quiero hablarte al oído cada mañana y que me cuentes tus noches para escuchar el susurro del río que llevas dentro. Quiero leer tus secretos en las páginas de tu vida y que leas los míos en una ceremonia de silencios y miradas. Quiero que vivas dentro de mí y fuera de mí, en ese corazón de madera que nos dejaste palpitando. Lucía, muchas gracias. Ay, gracias a ti, Ha sido un Claudia. placer estar Gracias contigo a acá ti. Muchas en las gracias. partes de la lengua. Muchas gracias. Te queremos mucho, siempre. Gracias. Y que sea esta una oportunidad para invitarlos a curiosear los stands de las ferias, del libro, buscar las editoriales independientes, los autores independientes. El apoyo, la lectura de ustedes siempre es fundamental. Y lo que pretendemos con las partes de la lengua también es eso, abrir esa curiosidad hacia los autores y las autoras colombianas. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar con nosotros.